Torreluna era una ciudad olvidada en los márgenes del progreso. Había sido, en tiempos antiguos, un centro de producción textil, cuyas fábricas y chimeneas emanaban el humo del crecimiento. Ahora, a mediados del siglo XX, esos mismos símbolos de desarrollo habían comenzado a decaer, y la ciudad, que alguna vez fue el orgullo de la región, se encontraba sumida en la decadencia. En este ambiente gris, donde el humo se mezclaba con la pobreza y el olvido, se erguía la imponente mansión de los Montenegro, una de las pocas familias que habían sobrevivido al declive económico. Pero la riqueza de los Montenegro no se debía a su capacidad para adaptarse, sino a la despiadada ambición de Eloy Montenegro, el patriarca, quien había consolidado su fortuna a través de negocios turbios, acuerdos oscuros y la explotación descarada de aquellos más vulnerables. A pesar de su éxito financiero, Eloy era conocido en Torreluna no solo por su riqueza, sino por su carácter mezquino y brutal. A lo largo de su vida, había tenido múltiples relaciones, y de esas relaciones habían nacido sus 3 hijos, aunque nunca los consideró verdaderamente suyos. Para Eloy, los hijos no eran más que un reflejo de su propio fracaso como ser humano. No los veía como herederos de su legado, sino como recordatorios constantes de su incapacidad para amar o crear algo de valor fuera de su imperio financiero. León, el mayor de los 3 hermanos, había crecido bajo la sombra aplastante de su padre. Desde muy joven, fue testigo de la crueldad y el desprecio con que Eloy trataba a los demás, pero también a su propia familia. Su madre, una mujer de espíritu libre que había sucumbido al encanto inicial de Eloy, había sido destruida por él, dejándola en la indigencia y en la desesperación. León nunca olvidaría el día en que Eloy la abandonó, dejándola con un niño pequeño y sin nada más que sus lágrimas. Este evento marcó profundamente a León. A pesar de haber sido criado parcialmente por Eloy después de la muerte de su madre, su relación con su padre siempre estuvo teñida de resentimiento y odio. Desde joven, León intentó escapar del influjo de su padre. Se rebeló contra la autoridad, se refugió en el alcohol, las mujeres y las peleas, buscando cualquier forma de escape que lo alejase del hombre que tanto despreciaba. Sin embargo, a medida que crecía, también desarrolló una profunda espiritualidad. Aunque nunca había sido formalmente religioso, las noches largas y solitarias lo llevaron a cuestionarse el sentido de su vida y el papel de Dios en su destino. Para León, la fe era una batalla interna entre el deseo de redención y la realidad de sus impulsos. Se sentía atrapado entre su odio por su padre y su necesidad de ser perdonado por un poder superior. León vivía en un apartamento modesto en las afueras de Torreluna, lejos del lujo de la mansión Montenegro. Había intentado separarse de su apellido, pero no podía escapar de él. Los hombres como León estaban destinados a cargar con el peso de sus padres. A pesar de todo, en el fondo de su ser, existía una pequeña chispa de esperanza, un anhelo de reconciliación con su familia, aunque no sabía cómo lograrlo. Álvaro, el segundo hijo, era el opuesto de León en muchos aspectos. Mientras su hermano mayor era todo pasión y emociones desbordadas, Álvaro había adoptado un enfoque más cerebral hacia la vida. Desde joven, Álvaro había rechazado la religión, el sentimentalismo y cualquier cosa que pudiera distraerlo de lo que él consideraba la única verdad, la razón. Álvaro había pasado gran parte de su vida lejos de Torreluna. Había estudiado en prestigiosas universidades en el extranjero, especializándose en filosofía y ciencias políticas. Para él, el mundo se dividía entre los que entendían las reglas del juego y los que se dejaban llevar por sus emociones. Su padre, aunque despreciable, había jugado bien sus cartas, y Álvaro respetaba eso, aunque lo detestaba. Creía firmemente que las emociones y los impulsos eran debilidades que los hombres inteligentes debían controlar. Cuando regresaba a Torreluna, lo hacía más por obligación que por deseo. Aunque había intentado cortar lazos con su familia, una parte de él siempre se sintió atraída por la dinámica familiar. Observaba a su padre con una mezcla de desprecio y curiosidad. Eloy era una figura que representaba todo lo que Álvaro odiaba, pero al mismo tiempo, su brutalidad y éxito lo intrigaban. Álvaro tenía poco contacto con León.
Los dos hermanos rara vez hablaban y, cuando lo hacían, sus conversaciones siempre terminaban en tensas discusiones. Álvaro despreciaba la religiosidad y los remordimientos de León, viéndolos como signos de debilidad. Para Álvaro, no había lugar en el mundo para la piedad o el perdón. Su frialdad emocional lo hacía impenetrable, y su único interés era continuar con su vida intelectual, lejos de los problemas emocionales de su familia. Álvaro, el segundo hijo, era el opuesto de León en muchos aspectos. Mientras su hermano mayor era todo pasión y emociones desbordadas, Álvaro había adoptado un enfoque más cerebral hacia la vida. Desde joven, Álvaro había rechazado la religión, el sentimentalismo y cualquier cosa que pudiera distraerlo de lo que él consideraba la única verdad, la razón. Álvaro había pasado gran parte de su vida lejos de Torreluna. Había estudiado en prestigiosas universidades en el extranjero, especializándose en filosofía y ciencias políticas. Para él, el mundo se dividía entre los que entendían las reglas del juego y los que se dejaban llevar por sus emociones. Su padre, aunque despreciable, había jugado bien sus cartas, y Álvaro respetaba eso, aunque lo detestaba. Creía firmemente que las emociones y los impulsos eran debilidades que los hombres inteligentes debían controlar. Cuando regresaba a Torreluna, lo hacía más por obligación que por deseo. Aunque había intentado cortar lazos con su familia, una parte de él siempre se sintió atraída por la dinámica familiar. Observaba a su padre con una mezcla de desprecio y curiosidad. Eloy era una figura que representaba todo lo que Álvaro odiaba, pero al mismo tiempo, su brutalidad y éxito lo intrigaban. Álvaro tenía poco contacto con León. Los dos hermanos rara vez hablaban y, cuando lo hacían, sus conversaciones siempre terminaban en tensas discusiones. Álvaro despreciaba la religiosidad y los remordimientos de León, viéndolos como signos de debilidad. Para Álvaro, no había lugar en el mundo para la piedad o el perdón. Su frialdad emocional lo hacía impenetrable, y su único interés era continuar con su vida intelectual, lejos de los problemas emocionales de su familia. El más joven de los tres hermanos, Sergio, era diferente. Había sido enviado desde niño a un internado dirigido por religiosos en una ciudad cercana, lejos de la influencia directa de su padre y sus hermanos. Sergio había crecido bajo la tutela de monjes que le inculcaron un profundo amor por la fe y la humanidad. En su corazón, Sergio siempre creyó en el poder del perdón y en la posibilidad de redimir incluso a los hombres más perdidos, como su padre. A pesar de su crianza aislada, Sergio era consciente de los problemas que plagaban su familia. Sabía que su padre era un hombre cruel, que sus hermanos estaban destrozados por el odio y el resentimiento, pero, a diferencia de ellos, Sergio no albergaba rencor. Su fe en Dios y en la bondad de las personas le daba fuerza, pero también lo hacía vulnerable. Para Sergio, el mundo era un lugar en el que el bien podía prevalecer, y su misión era unir a su familia, devolver la paz a los Montenegro y, si era posible, salvar a su padre de sí mismo. Cuando regresó a Torreluna después de años en el internado, Sergio se encontró con una realidad mucho más oscura de lo que había imaginado. Su padre apenas lo reconocía, y sus hermanos lo trataban con indiferencia. A pesar de todo, Sergio seguía creyendo que podía ser el puente que los uniera, que a través del amor y el perdón, podría salvarlos de la destrucción. Pero no era consciente de los peligros que lo rodeaban ni de la profundidad del odio que había entre su padre y León. Eva Vera, una mujer joven y ambiciosa, había llegado a Torreluna buscando escapar de su propio pasado. Había crecido en un entorno humilde, pero su inteligencia y belleza le permitieron abrirse paso en un mundo dominado por hombres poderosos. No era una mujer inocente, conocía el poder que tenía sobre los hombres y lo usaba para conseguir lo que deseaba. Cuando llegó a Torreluna, atrajo la atención de León casi de inmediato. Él la vio como una posibilidad de redención, alguien que lo comprendía y aceptaba con todos sus defectos. Pero Eva no compartía los ideales románticos de León. Para ella, la vida era una lucha de poder, y aunque encontraba a León fascinante, también comprendía que su verdadero interés estaba en otro lugar, Eloy, el padre de León, quien encarnaba el poder y la influencia que ella buscaba. Eva comenzó a tejer una intrincada red de relaciones con ambos hombres. León, cegado por su pasión, no podía ver que su padre también estaba interesado en Eva.
El triángulo entre ellos fue creciendo hasta que estalló en una serie de confrontaciones que terminaron con la ruptura de la familia Montenegro. En una noche oscura y lluviosa, los rencores acumulados durante años estallaron en la tragedia final. Eloy Montenegro fue encontrado muerto en su mansión, asesinado brutalmente. Las sospechas recayeron de inmediato sobre León, quien había tenido una feroz discusión con su padre esa misma noche. El juicio que siguió se convirtió en un espectáculo público, con todos los secretos de la familia Montenegro expuestos ante los ojos de la ciudad. León no negaba su odio por su padre, pero tampoco podía recordar con certeza lo que había sucedido aquella noche. Había estado tan abrumado por el alcohol y el furor que sus recuerdos eran fragmentados, oscuros. Sin embargo, un nuevo sospechoso emergió en medio del juicio. José, el fiel sirviente de la familia durante años, confesó haber matado a Eloy después de sufrir años de abuso y humillaciones. Pero su confesión fue confusa y llena de contradicciones, lo que dejó a todos preguntándose si estaba diciendo la verdad o si simplemente intentaba proteger a León. El juicio reveló no solo las heridas internas de los Montenegro, sino también los rencores que la ciudad de Torreluna había albergado hacia la familia durante décadas. León, aunque declarado culpable, se convirtió en una figura trágica, un hombre que había sido moldeado por el odio de su padre y la traición de aquellos a quienes amaba. Álvaro, por su parte, se distanció aún más de su familia. No mostró piedad hacia León durante el juicio y, una vez concluido, abandonó Torreluna, dispuesto a enterrar su apellido para siempre. La única conexión que mantuvo fue con su propia mente y su convicción de que él nunca sería víctima de las emociones que habían destruido a su familia. Sergio, devastado por la muerte de su padre y la condena de su hermano, intentó mantener su fe. Sin embargo, las pruebas fueron demasiado duras para su espíritu. Poco después del juicio, Sergio se retiró a un monasterio, buscando la paz en la soledad y el silencio que no pudo encontrar en su familia. La historia de los Montenegro quedó grabada en la memoria de Torreluna como una leyenda sombría. La otrora imponente mansión, que alguna vez se erigió como símbolo de poder y ambición, fue lentamente tragada por el tiempo y el olvido. La naturaleza comenzó a reclamarla. La hiedra trepaba por las paredes desconchadas, las ventanas rotas dejaban entrar el viento, que resonaba en los pasillos vacíos como susurros de los fantasmas que alguna vez habitaron sus estancias. Los habitantes de Torreluna pasaban por la vieja casa con una mezcla de temor y reverencia. Los más viejos contaban historias sobre los Montenegro, sobre Eloy, el patriarca cruel cuya muerte violenta había sacudido a la ciudad, y sus hijos, cada uno perdido en su propio infierno personal. La mansión se convirtió en un lugar de superstición, donde los niños lanzaban piedras y corrían, temerosos de que los espíritus de los Montenegro los acecharan desde las sombras. A pesar de todo, la historia de los Montenegro no desapareció. La caída de esta familia de poder fue un tema recurrente en las conversaciones de taberna, en las charlas de mercado, y en las leyendas que los ancianos contaban a las nuevas generaciones. Las viejas fábricas de la familia seguían cerradas, ruinas industriales que alguna vez habían sido el corazón de la economía local. Cada vez que alguien miraba esas chimeneas oxidadas y derruidas, se recordaba del impacto de la familia en la ciudad y de su triste final. Pero no solo Torreluna quedó marcada. Los tres hijos de Eloy Montenegro tomaron rumbos diferentes, tratando de escapar del peso de su apellido, aunque ninguno de ellos lo logró del todo. León, tras ser declarado culpable del asesinato de su padre, fue enviado a prisión. Los primeros años tras las rejas lo consumieron en una espiral de autodestrucción. El odio que lo había acompañado toda su vida lo devoraba por dentro, hasta que tocó fondo. Fue en ese punto, en la soledad de su celda, donde comenzó su verdadero viaje espiritual. León empezó a leer fervientemente. No solo libros religiosos, sino también obras filosóficas, intentando encontrar sentido en su vida y en los eventos que lo habían llevado hasta allí. Encontró consuelo en las palabras de antiguos místicos y santos que hablaban del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. El León que había entrado en la prisión, lleno de rabia, no era el mismo hombre que salió. Tras cumplir su condena, León decidió no regresar a Torreluna. En lugar de eso, se mudó a una pequeña aldea en el sur del país, donde vivió como un hombre humilde.
Con el tiempo, se ganó la confianza y el respeto de los aldeanos, quienes lo conocían solo como el forastero. Dedicó su vida a ayudar a los necesitados, visitando a enfermos, trabajando en los campos y asistiendo en la iglesia local. Nadie en ese remoto pueblo supo nunca que León Montenegro, el hombre silencioso y servicial que vivía entre ellos, había sido alguna vez el hijo de un magnate cruel y el principal sospechoso de un parricidio. El pasado seguía persiguiéndolo, pero León encontró paz en el anonimato y en su servicio a los demás. Aún así, en las noches más oscuras, el recuerdo de su padre y los fantasmas de sus hermanos seguían visitándolo. El dolor nunca desapareció del todo, pero León aprendió a vivir con él, y con ello, a encontrar una especie de redención personal. Álvaro, siempre el más distante y cerebral de los hermanos, nunca volvió a poner un pie en Torreluna después del juicio. Tras la caída de su familia, se exilió en una gran ciudad, dedicándose por completo a su carrera académica. Publicó varios libros, ensayos filosóficos y tratados políticos, donde examinaba la naturaleza del poder, la moralidad y el sufrimiento humano desde una perspectiva fría y distante. Se convirtió en una figura prominente en los círculos intelectuales, respetado por su mente brillante, pero temido por su desapego emocional. A pesar de su éxito académico, Álvaro vivió una vida solitaria. Rechazó el amor y las relaciones cercanas, convencido de que la vulnerabilidad emocional era una debilidad. Sus relaciones eran superficiales y efímeras, y aunque tenía seguidores y admiradores en el mundo académico, su vida personal estaba vacía. Con los años, Álvaro se sumergió más en su trabajo, pero en la quietud de su oficina y durante las largas noches de reflexión, comenzaba a sentir una especie de vacío que no podía explicar con argumentos racionales. Sabía que, aunque había logrado separarse de la carga emocional que lo había perseguido en su juventud, no había conseguido escapar completamente del dolor que le había causado su familia. En sus últimos años, Álvaro se retiró del mundo público y vivió en reclusión, trabajando en un manuscrito que nunca llegó a publicar. Algunos dicen que en esos escritos finales, lejos de su habitual análisis racional, exploraba por primera vez los sentimientos que había reprimido toda su vida, la culpa, el remordimiento y la soledad. Cuando murió, fue encontrado en su apartamento, rodeado de libros, pero completamente solo. Solo unos pocos colegas cercanos asistieron a su funeral, un final que, aunque trágico, era coherente con la vida que había elegido. Sergio, el hermano más joven, y el que siempre había tenido una profunda fe en la bondad de las personas, sufrió quizás el mayor golpe. La muerte de su padre y la condena de León destrozaron sus ideales de redención. Durante un tiempo, se mantuvo fiel a su fe, convencido de que aún podía encontrar paz y sentido en la vida monástica. Pero la verdad era que la sombra de su familia lo seguía a donde fuera. La pregunta constante de por qué Dios había permitido tanta tragedia en su vida lo atormentaba cada día. Los primeros años en el monasterio fueron de lucha interna. Mientras rezaba y se entregaba a las prácticas espirituales, no podía evitar sentir que estaba huyendo, que su dedicación a Dios no era suficiente para escapar del pasado. Finalmente, después de una década en el monasterio, Sergio abandonó la vida religiosa. Se fue sin un destino claro, vagando de un lugar a otro, ofreciendo su ayuda en pequeñas comunidades. A lo largo de su vida errante, Sergio intentó encontrar consuelo en la simplicidad, alejándose de las grandes preguntas que lo habían torturado en su juventud. Sin embargo, nunca perdió su fe por completo. Aunque se alejó de la estructura formal de la religión, Sergio mantenía una conexión personal con Dios. Era un hombre de silenciosas oraciones, que creía que, aunque su familia había caído en desgracia, él aún podía redimirse a través de la bondad. En sus últimos años, Sergio fue encontrado en un pequeño pueblo al norte, donde vivía como un curandero y consejero espiritual. Las personas del lugar lo llamaban el Hombre Santo, un título que, irónicamente, Sergio nunca quiso ni aceptó abiertamente. Murió tranquilo, rodeado de personas que lo apreciaban, aunque ninguno sabía la verdadera identidad de quien fuera el último de los Montenegro. La mansión Montenegro permaneció en pie durante años, hasta que finalmente el tiempo y la naturaleza la reclamaron por completo. Los rumores sobre la casa se volvieron cada vez más extravagantes con el paso de las generaciones,
Algunos decían que en las noches más frías se podían oír los gritos de los hermanos peleando, o los lamentos de Eloy, pidiendo perdón desde el más allá. Nadie se atrevía a acercarse. Finalmente, la vieja mansión fue demolida. En su lugar, el ayuntamiento construyó un parque para los niños de la ciudad, como un intento simbólico de borrar el oscuro pasado de los Montenegro y reemplazarlo con algo más alegre. Pero los ancianos aún hablaban de ellos, y la leyenda de la familia permaneció en las sombras, como un recordatorio de los peligros del poder sin escrúpulos, del odio y la desintegración familiar. El apellido Montenegro, una vez sinónimo de riqueza y poder en Torreluna, se desvaneció con el tiempo. Las nuevas generaciones sabían poco de ellos, solo las historias que circulaban como cuentos de advertencia. Pero para los que los recordaban, los hijos de Torreluna siempre serían un ejemplo del destino trágico que aguarda a aquellos que permiten que el resentimiento, la ambición y el orgullo consuman sus vidas. Y así concluye la historia de los hijos de Torreluna, una saga llena de traición, redención y la lucha por encontrar la paz. Si te ha gustado este relato, no olvides darle un me gusta y compartirlo con aquellos a quienes creas que esta historia también les pueda resonar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo video.